debo ocuparme en esta y en la siguiente intervención respecto a las medidas integrales para luchar contra la corrupción. En realidad, la corrupción es un problema antiguo, como ya se ha visto, un problema antiguo en el Perú. Es un problema que viene siendo materia de preocupación mundial, porque la corrupción está generando múltiples problemas en las sociedades y particularmente en los países pobres, donde gran parte de recursos se canalizan hacia propósitos protervos y mellan indudablemente las condiciones de vida de la población. Esta preocupación mundial pues ha sugerido una serie de medidas de lucha contra la corrupción. Si quisiéramos enumerarlas, creo que el tiempo no sería suficiente. Hay una preocupación muy grande a nivel internacional, por ejemplo, afectando los paraísos fiscales, levantando el velo de la personalidad jurídica, es decir, una serie de mecanismos para evitar que la corrupción transnacional afecte a los países. Y a nivel nacional también hay una preocupación muy grande y lamentablemente han habido ciclos especiales de corrupción y ciclos, digamos, de intentos de reconstrucción. Quizás la década de 1990 fue una en la cual la corrupción generalizada en el Estado causó mayores problemas. Y esto motivó que después de la caída del gobierno de 1990 a 2000, se propiciaran una serie de medidas anticorrupción. Con posterioridad, lamentablemente, nuevos hechos han evidenciado que la corrupción sigue inserta, por lo menos en el aparato público. Hace algunos años, el escándalo de los petroaudios reveló la participación de funcionarios públicos, de abogados, en un escándalo que tenía que ver finalmente con, digamos, las contrataciones del Estado. Hoy día el Perú está verdaderamente sacudido por la constatación de que el sistema de justicia está fuertemente penetrado por la corrupción, cosa que se sabía, pero es distinto oírlo, es distinto escuchar los términos de esta corrupción que han afectado precisamente a la entidad que estaba concebida para designar jueces y para designar a los mejores como jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A qué voy? A que este es un problema reiterado y un problema que por lo menos en la década inicial del siglo XXI trajo en el Perú dos documentos, dos propuestas integrales que combatían la corrupción. El gobierno de este gran peruano que fue Valentín Paniagua, el gobierno de transición, propició la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Llamó a un grupo muy destacado de personalidades, trabajaron intensamente y produjeron la propuesta de un conjunto de medidas que deberían implementarse desde el Estado y desde la sociedad civil para luchar contra la corrupción. Lamentablemente, el documento de la INA, el Instituto de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, quedó en eso, en un documento, en una propuesta interesante que debe ser visitada por todo aquel que le llame la atención
este tema en el aspecto propositivo. También con posterioridad, siendo ya instalado el nuevo gobierno constitucional del presidente Toledo, él propuso la creación de una comisión integral de reforma de la Administración de Justicia, el Ceriajús, que tantas veces se ha mencionado. El Ceriajús también, aparte de proponer un plan muy ambicioso para reformar la justicia, trajo un acápite específico sobre medidas anticorrupción en el sistema de justicia. Lamentablemente, estas propuestas, que son de la primera década del siglo XXI, quedaron básicamente como documentos y no como, digamos, políticas públicas que se hayan implementado para combatir la corrupción. El tema que quiero plantear inicialmente es que más allá de esas propuestas, más allá de los organismos que se generen para combatir la corrupción, hay un tema que tiene que ver como una primera medida en el combate contra la corrupción, que es la necesidad de un verdadero cambio cultural. No es que en el Poder Judicial haya corrupción porque el Poder Judicial ha caído de Marte, o no es que tal o en cual ministerio o en tal gobierno regional puedan haber muestras de corrupción porque también han llegado de cualquier otro sitio. Lamentablemente, tenemos que reconocer que en la sociedad peruana se ha instalado profundamente o intensamente la corrupción en todos los días. No es un tema solamente de funcionarios públicos, no es un tema de jueces, es un tema de que estamos viviendo en una sociedad en la cual las prácticas corruptas son altamente toleradas. En un estudio realizado por OCDE, se revela que 7 de cada 10 peruanos tienen una tolerancia alta a la corrupción. En definitiva, estamos hablando de una sociedad en la cual se han, posesionado de nuestras vidas prácticas corruptas que toleramos o que muchas veces practicamos sin darnos cuenta. En ese sentido, pues, creo que el primer punto, la primera medida anticorrupción es educativa desde la infancia, desde el hogar, desde el comienzo. Es decir, tenemos que lograr que los peruanos del futuro inmediato no pasen a engrosar estos 7 de cada 10, es decir, no pasen a engrosar los que toleran la corrupción o los que viven con prácticas corruptas como es pasarse la luz roja o embestir a los peatones cuando uno maneja o tratar, de conseguir algún tipo de favorcito en la administración pública o en la administración de justicia. Y en ese sentido, quiero traer a colación una cita que me voy a permitir leer por la riqueza, o sea, no quiero traducir la cita en mi lenguaje, sino quiero ser fiel a la cita. Hay un librito extraordinario que se llama Una ética para tiempos difíciles, publicada por un grupo de jesuitas, y en ella hay una disertación del padre Vicente Santuc, que fue un jesuita muy importante, fundador y rector de la Universidad Ruiz de Montoya. Nos llama la atención sobre este llamado personal. No puede haber una lucha contra la corrupción adecuada, que tenga algún tipo de viso de éxito,
por más leyes, organismos que creemos, normas que se dicten, si es que no hay esta, llamémoslo así, conversión personal. Santuk dice, ya lo hemos dicho, la conducta moral no se deduce de principios que se impongan al intelecto. La moralidad radica en una opción, en una elección personal. Soy moral si yo me escojo como persona moral o como persona decente. Es decir, me escojo como una persona capaz de diferenciar el bien del mal. Si digo, todo vale, todo es igual. Si digo, todos los hombres son corruptos y no hay nada que hacer. Si digo, solo valen mis intereses o los de mis amigos, ya he marcado, ya he renunciado y no me escojo como persona moral, como persona decente. Decir que yo me escojo como persona moral es decir tres cosas. Uno, que la moralidad no es automatismo en nosotros. Dos, que es siempre frente a la posibilidad del mal que somos morales. Tres, y que en nosotros habla la voz de la conciencia. ¿Qué es la voz de la conciencia?, se pregunta Santuk. Está asentada y configurada en nosotros por todas las voces morales que el cuerpo hablante, que el ser humano escuchó desde su niñez y a las cuales respondió. No es mero eco de ellas, es respuesta propia. Decir que yo me escojo como persona moral es decir que desde el inicio y siempre cada uno escoge lo que quiere ser y escoge e instituye como suyas las circunstancias en las cuales va a inscribir su acción. No somos meros efectos de causas, somos opción. Varios hechos, dice Santuk, lo evidencian. De dos hijos que se han beneficiado con la misma educación, uno estará en la cárcel y el otro en un convento realizando el bien. Cada uno se ha escogido a sí mismo y ha escogido cómo responder a sus circunstancias. Luego hace una reflexión, la cual no quiero extenderme, sobre cómo esta escogencia de la persona como ser moral se traduce en las instituciones. Dice, hemos sido arrojados a la libertad de poner nuestra vida en sentido y todos somos responsables en las instituciones que juntos forjamos y en donde inscribimos y cerramos posibilidades para mañana. Entonces, si en vez de vivir como ciudadano solo vivo como individuo, solo preocupado por mi familia o por participar lo más posible en las ofertas del mercado, ya he renunciado a ser persona decente. Ser ciudadano significa responder por los espacios en donde se institucionaliza la convivencia humana. De allí se desprenden deberes de información, de formación y de toma de posición. ¿Por qué me he permitido leer estas citas del padre Vicente Santuk? Porque creo que grafican muy bien cómo, en definitiva, el conjunto de opciones personales por ser personas decentes, por ser personas correctas, es absolutamente tejedor de una serie de relaciones en la sociedad. No hay un problema social de corrupción si es que no hay múltiples personas que han optado o por la tolerancia, por mirar al costado o por entrar a un sistema que implica prácticas corruptas. En ese sentido, pues, sostengo que la base es la persona y que una primera medida anticorrupción es la educación. Es una medida transversal, una medida que atraviesa
la enseñanza escolar, la universitaria, y que indudablemente no se circunscribe a eso, sino, como muchos han propuesto, deben haber campañas que visibilicen el problema y que propongan al ciudadano ser un ciudadano correcto, un ciudadano que ha optado en definitiva por la decencia y que está en contra de la corrupción. En ese sentido, hace muchos años hubo una campaña, por ejemplo, de la SUNAT para pagar impuestos en la televisión y creó un personaje, Pepe el Vivo. Pepe el Vivo era un personaje que se jactaba de ser un criollazo que no pagaba impuestos. Y de repente Pepe el Vivo se convirtió en un ser despreciable porque privaba a la colectividad de hospitales, de escuelas, y se mostraba concretamente qué cosa significaba el comportamiento corrupto de alguien que hacía maroma y media para no pagar impuestos en una sociedad determinada. Ese era un programa, por ejemplo, de difusión interesante. Ahora hay otro, de peruanos de verdad. La educación, pues, no hay que circunscribirla a la educación escolarizada, a la educación universitaria. Hay que hacer campañas, creo yo, en la medida de las posibilidades, que lleguen a la población y que conecten cómo mi comportamiento personal, como persona, como ciudadano, se refleja en una situación colectiva. Luego creo que es muy importante lograr ciudadanos comprometidos con el funcionamiento del sistema legal. El sistema legal debe funcionar adecuadamente, debe ser realmente un sistema de protección de los derechos ciudadanos y también de sanción a quien infringe las reglas de la convivencia. Y es gracioso ver muchas veces a peruanos que manejan vehículos, carros en los Estados Unidos. De repente este peruano que acá se pasa la luz roja, que intenta darle una propina al policía, que le mete el carro a los peatones, que cierra al vecino y que saca a veces lo peor de su personalidad manejando, se convierte en un ser civilizado, en una persona que guarda la velocidad, que no pasa de las 40 millas, que respeta la luz roja, que no se le ocurre, si es parado por un policía, insinuar algún tipo de soborno. ¿Qué ha pasado? ¿El cruce del hemisferio sur al hemisferio norte ha cambiado a la persona? Indudablemente no. ¿Los gringos son personas mejores? Yo creo que tampoco. Lo que ocurre es que hay un sistema legal que funciona, un sistema legal con el cual la población está comprometida y sabemos que si infringimos normas de ese sistema legal vamos a ser sancionados. En ese sentido, creo pues que es muy importante no solamente, como decíamos, este compromiso personal, la educación, sino el compromiso con el sistema legal, con el Estado de Derecho y con la legalidad. Y esto implica la construcción de verdaderas instituciones y pasar, creo yo, en el tema de corrupción, de un enfoque reactivo. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el país, todo el mundo está reaccionando. Hay un montón de propuestas, de medidas de reacción a lo que hemos visto en la televisión, a lo que hemos oído. Hay que pasar de propuestas reactivas a cambios estructurales, que implica un compromiso con las instituciones por el funcionamiento real de las instituciones
y por la construcción de un Estado de Derecho que nos proteja a todos, lo cual implica luchar diariamente contra la corrupción. Gracias.